Dios le bendiga más. Bendito sea Dios, hermanos. Damos la bienvenida a todos, hermanos, ¿verdad? A los amigos que están con nosotros en esta noche. Sean bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Son el adorno de esta casa. Bendito sea Dios, hermano. Póngase sobre sus pies, hermano, ¿verdad? Y vamos a buscar en el libro de San Lucas, para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Lucas capítulo 6, versículo 46, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Acérquese el que no tiene, hermano, una Biblia, para que compartamos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Hay poder en Jesús. San Lucas capítulo 6, versículo 46. Poderoso es el Señor. Damos gracias a Dios, hermano, por este privilegio que nos concede, ya que no somos dignos, porque el único digno se llama Jesucristo de Nazaret. Él merece honra, merece gloria y toda adoración y alabanza. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, hermanos. San Lucas capítulo 6, verso 46. Todavía hay algunos hermanos que lo estamos. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 6:46. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Un poquito de paciencia, hermano. ¿Verdad? Ya que todo nos pasa lo mismo, ¿verdad? Sí, amén. Así dice la palabra, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Aleluya, no tardará. Amén. Ahora sí, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Amén. A la letra dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquel. Bendito sea Dios, hermano. Hemos leído una palabra poderosa, hermano, ¿verdad? La cual el Señor enseñaba, ¿verdad? Y habla de un montón de parábolas que vemos aquí, unas varias parábolas, ¿verdad? Y miramos aquí, hermano, de que como que está haciendo un reclamito, ¿verdad? Pareciera que como que está reclamando al Señor, porque dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bendito sea Dios, ¿verdad? Muchas veces, hermano, ¿verdad? El ser humano, nosotros los seres humanos somos un poco duros, ¿verdad? De entendimiento. Y muchas veces, hermano, ¿verdad? Nosotros, en nuestro entendimiento y en nuestra manera de vivir, todos y cada uno de los seres humanos, hermanos, somos únicos, ¿verdad? Y es así, porque cada quien, hermano, es único. Pero hablando de la manera espiritual, ¿verdad? Sí, hablando, hermano, de la salvación de las almas, si nosotros vamos allá afuera, si nosotros fuéramos a evangelizar, a cualquiera que le preguntáramos, él dice que cree en Dios, ¿verdad? Cualquiera que usted encuentre en la calle, usted le pregunta o lo comienza a evangelizar y le dice: no, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo creo en Dios. Y todos pasamos por ahí, todos, el que tiene conocimiento y entendimiento. Solo el ateo, ese sí no cree en Dios, ¿verdad? Para él todo tiene una explicación científica y ahí murió todo. Pero nosotros los que creemos en Dios y hemos creído, ¿verdad? Creemos que todas las cosas existen no por coincidencia, sino que hay un creador, ¿verdad?
Y para los que hemos creído en el sacrificio de su Hijo, dicen que nosotros hemos venido a ser adoptados hijos de Dios, ¿verdad? Pero como le decía, ¿verdad? Si nosotros vamos allá afuera, todo el mundo le dice que cree en Dios, pero no quiere escuchar su palabra, no quiere hacer lo que Él dice, ¿verdad? Es como cuando alguien tiene sus hijos, pero ese alguien, ese padre, los abandona, ¿verdad? Entonces, esos hijos pueden sentir respeto por el padre, pero no van a obedecer lo que les di, por cuanto no se han criado con él. No hay obediencia en ellos para con ese padre, por cuanto no respondió cuando lo necesitaba, ¿verdad? De igual manera, hermano, el que está allá afuera, él dice creer en Dios, pero no hay un respeto para Dios. No hay, hermano, verdaderamente una obediencia a Dios, ¿verdad? Pero todos decimos, cuando estábamos afuera, nosotros éramos de la misma situación o pensamiento, que creemos en Dios, pero no obedecemos ni hacemos lo que Dios dice. Como quien dice, yo creo en Dios, pero no quiero escuchar tu palabra, ¿verdad? Entonces, por eso que dice el Señor, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si soy yo pues Padre, si soy pues yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Verdad? Dice en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, y sigue diciendo otras cositas que lo vamos a ir dando más adelante, ¿verdad? Entonces, el Señor como que hace ese reclamo, ¿verdad? Y si nosotros lo llevamos, como le digo, allá afuera, todo el mundo dice que cree en Dios, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Mucho menos obedecer a Dios. Porque para poder, hermano, ¿verdad?, llamarle Señor a alguien, tenemos que respetarle, ¿verdad? Porque al hombre se le puede llamar Señor, hablando terrenalmente al hombre, por la edad o por lo que tiene, ¿verdad? Porque si tiene dinero, pues es don, es Señor. Y si en la persona hay respeto, si encuentra una persona mayor que él, lo llama Señor por la edad, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Cuando él reclama y dice, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo, ¿verdad? Por eso le decía, como que hay un reclamo ahí, ¿verdad? Ahora, si lo trajéramos a la iglesia, ¿verdad? También muchas veces nosotros practicamos esa situación, hermano, ¿verdad? Es cierto, hermano, que nosotros estamos en tiempo de gracia, gracia sobre gracia, ¿verdad? No lo vamos a discutir, que nosotros no somos circuncisos, ¿verdad? Somos incircuncisos, y si somos circuncidados es porque hemos creído en Cristo, y dice que ya la ley no iba a estar escrita en tablas de piedra, sino en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, ahí fuimos circuncidados cuando creímos en Cristo Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, por la ley, hermano, ¿verdad?, nosotros estamos absueltos de la ley, pero Cristo para nosotros es ley, ¿verdad? Y si nuestro Señor Jesucristo es la ley para nosotros, nosotros tenemos que vivir como la palabra de Él nos enseña y nos dice, ¿verdad? Por eso que dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, oiga bien, y las hace, ¿verdad? O sea, que no es solo de oírla, sino que también es de practicarla, de vivirla, de leerla, meditarla, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba queriendo enseñar el Señor? ¿Qué es lo que estaba tratando de decirle al pueblo? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que lo está tratando de decir a nosotros? Por eso que Él dice, ¿verdad? Mire lo que dice, sigue diciendo en Malaquías, capítulo 1, verso 6. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Mire, ¿verdad?
como le decía, ¿verdad? Si usted va afuera, la gente dice que cree en Dios, pero presénteles a Jesucristo. Aún en estos tiempos que estamos viviendo, si los niños mencionan a Jesucristo en la escuela, hay problemas, ¿verdad? Hay problemas, ¿verdad? Y imagínense, dice que al hombre que tiene su hogar, a él lo ha constituido como sacerdote de ese hogar, ¿verdad? Al que lleva, ¿verdad?, la rienda de esta congregación, también es constituido como sacerdote, ¿verdad? Pero él habla y dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Verdad? Muchas veces el ser humano tiene en poco el sacrificio de Cristo, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Al pueblo de Israel, hermano, Moisés le dijo, ¿verdad? Y Jehová levantará un profeta entre vosotros, como yo, dijo Moisés. Lo vamos a leer más adelantito, ¿verdad? Y ahí se va a dar cuenta, ¿verdad?, por qué se tiene que obedecer a Jesucristo. Bendito sea Dios. Por eso dice la palabra, libro de San Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que prácticamente, si el Señor reclama: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero no basta solo esto. Él dice que no vino a abrogar la ley, sino que vino para cumplirla. Y él no vino a hacer lo que él quería, sino lo que le había sido mandado por su Padre, ¿verdad? Por eso que habla en el libro de San Mateo, más adelantito, capítulo 7, 21, ¿verdad? Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, ¿verdad? Y nosotros los seres humanos somos tendidos y llevados y vendidos a la maldad, al pecado, ¿verdad? Porque el ser humano había sido hecho y diseñado para que viviera por la eternidad, ¿verdad? Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es por los siglos de los siglos. Él vive eternamente. ¿Usted cree que Adán nunca se puso a pensar que ahí también estaba el árbol de la vida cerca de donde él estaba? ¿Verdad? ¿Usted cree que no se pudo pensar: bueno, si yo como de este árbol, yo voy a volver a vivir para siempre? Por eso que Jehová dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Que no alargue pues su mano y coma del árbol de la vida, ¿verdad? ¿Usted cree que Jehová no sabía que Adán ya había visto eso y había pensado y enmendaba su error? Él volvía a vivir para siempre, pero ya vivía en pecado, ¿verdad? Nuestro Dios es sabio. Y así muchas veces nosotros los seres humanos venimos a la congregación, nos presentamos como cristianos, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, por el qué dirán, por el qué van a decir, nosotros a veces también venimos tapando, venimos queriendo ocultar. Y cuando Dios exhorta y nos habla, hermano, nos entristecemos, no lo gusta, le echamos la culpa al que nos exhorta. Pero no es Él, hermano, es nuestro Dios que quiere un pueblo santo para Él. Bendito sea Dios, es lo mejor que es para nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en el cristiano. A Pedro le dijo, las veces que lo negó, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Le preguntó por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Cuando era joven, tú te ceñías, pero cuando seas viejo,
otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres, ¿verdad? Esa es la vida del cristiano, hermano. Poderoso es Dios. Sí, amén. A esta carne le gusta todo lo que ve, Bendito Dios, aleluya. pero para ser edificados en la roca de Cristo, que es Cristo Jesús, Bendito sea Dios. tenemos que apartarlo de lo que no nos gusta, Sí. de lo que nos va a estorbar para la salvación, ¿verdad? Oh, aleluya. Porque, vuelvo y repito, hermano, bien se nota cuando uno no le gusta la exhortación, bien se nota en el rostro, se entristece, Aleluya. se entristece uno. Eso es lo más fuerte que es para el Señor, ¿verdad? Y como le decía yo aquel día, hermano, ¿verdad? De que el que edifica cada línea pone un hilo, le pone nivel, Sí. ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquella edificación se levante recta y no vaya a tener problemas después, Aleluya. ¿verdad? Y tiene que ponerle los ingredientes que necesita para edificar, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, oiga bien, ponga la atención, cavó y ahondó, dice, y puso el fundamento sobre la roca. Bendito sea Dios. O sea que no era solo de cavar, sino que había que ahondar aquella excavación, ¿verdad? Porque no sé si usted ha tenido la oportunidad y si ha tenido la curiosidad. Usted se ha fijado que cuando están construyendo, hoy que están renovando esos puentes, usted se ha fijado que hay unas grandes máquinas con unos martillos metiendo unas grandes vigas de hierro. ¿Por qué cree que será? Para que quede segura esa edificación, ¿verdad? Si usted ha visto tal vez en programas de Discovery, donde dan esos grandes edificios que pasan más de 100 pisos, esos edificios, hay unas columnas que van hasta donde está la roca. Si bien es tal vez no todo el cimiento, pero hay unas columnas que esas dan hasta donde está la roca. ¿Por qué? Porque es demasiada carga, es demasiado peso, ¿verdad? Por eso que nuestro Señor dice que aquel hombre excavó, pero también ahondó para llegar a donde estaba la roca, ¿verdad? Si lo traemos al espíritu, hermano, si lo traemos espiritualmente, ¿se imagina usted quién podría ser la roca? Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús es la roca. Bendito sea Dios. Pero vamos a ver, hermano, lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 19. Se lo voy a leer. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él, dice, oiré, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Poderoso Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pero mire lo que dice el 19. Deuteronomio 18, 19, mire lo que dice. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Por eso que él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, ¿verdad? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Por eso, porque él iba a hablar las palabras de Jehová Dios, ¿verdad? Por eso que le decía, hermano, que muchas veces el hombre, ¿verdad? Viene y hace y deshace, pero pensamos de que no vamos a tener que entregar cuenta. Si morimos sin arrepentirlo, vamos a tener que entregar cuenta, ¿verdad?
Y dice la palabra de que este hombre al edificar, ¿verdad?, una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Pedro, hermano. Primera de Pedro. Hay poder en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2, 2:4. Dice: acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, oiga bien, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Santo Dios, aleluya, Miren lo que bendito dice la Dios. palabra. Pero él nos dice: acercaos a la piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, Sí, amén. mas para Dios escogida y preciosa. Santo. O sea que prácticamente, hermanos, no tenemos que nosotros, nuestra casa espiritual, tener el fundamento, ni la esperanza, ni la base en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo veo, ¿verdad? Aleluya. Sino el fundamento tiene que ser Cristo, Amén. ¿verdad? Eso es lo más fuerte que es para el Señor, ¿verdad? Y como decía, dice que, mire lo que dice que es fundamento. Dice que es cimiento principal, apoyo, base o soporte, Santo. Bendito Dios. ¿verdad? Por eso es que muchas veces a nosotros se nos hace difícil llevar el evangelio, porque lo queremos llevar con nuestra propia fuerza, Aleluya. con lo que nosotros decimos. Pero es que yo así soy y a mí nadie me va a cambiar, ¿verdad? Yo así nací, así crecí y así soy. Nadie me puede cambiar. Por eso es que se nos hace difícil llevar el evangelio. Bendito Dios. Tal vez usted ha escuchado una predicación de G. Ávila. Dice de que en cierta ocasión dice que estaba haciendo un ayuno y tenía una cierta cantidad de días. Y dice que le dijo al Señor: entregué el ayuno. Pero dice que él le dijo: Señor, voy a hacer un día más. Y dice que aquel día que hizo, dice que fue el día más fatal de su vida. Dice que le dijo: bueno, terminé el ayuno y le entregó. Y dice que le preguntó al Señor: Señor, ¿qué le dijo? Hice 40 días de ayuno y no sentí lo mismo que sentí. Dice que le dijo: en este tan solo día de ayuno. Dice, él habla de esa manera, ¿verdad? Dice que le dijo: cabezón, dice que le dijo, si los 40 días que yo te dije cuando me entregara, yo te fortalecí, este último día lo hiciste con tu propia fuerza, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos las cosas, muchas veces por ira, por contienda, por vanagloria, por jactancia, por sacar pecho, ¿verdad? No estamos edificando en esa roca que nos va a soportar, ¿verdad? Porque, mire, el padecimiento de los apóstoles, hermanos, fue grande, Amén. Así es, ¿verdad? bendito Dios. Fue grande. Imagínense que este Jacobo fue el primero, bueno, hablando de los apóstoles, él fue el primero que decapitó a Herodes, ¿verdad? Y Pedro ya estaba en la lista también, ¿verdad? Pablo se cree, hermano, que en una de esas golpizas que le dieron es cuando él tuvo aquella visión, ¿verdad? Que dice de que si en el cuerpo no lo sabe, ¿verdad? Si fue visión o en el espíritu no lo sabe, pero dice que fue llevado al cielo y a ese hombre se le mostraron cosas y le hablaron palabras inefables, ¿verdad?
Imagínense. Y nosotros muchas veces, y que nos dicen la verdad y nos enojamos, ¿verdad? Nos dicen la verdad. Y a veces no nos gusta aceptar nuestros defectos, nuestros errores, ¿verdad? No nos gusta. Porque verdaderamente no hemos encontrado la razón por la que somos cristianos. No le hemos encontrado el fundamento por qué decimos ser cristianos, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, verdaderamente conociéramos a nuestro Hacedor y nuestro Redentor, mire, toda la vanagloria, hablando de nosotros los seres humanos, no nos costara dejarla. Mire, si dice que cuando aquel varón que venía de allá de Parán Arán, venía de servirle a Labán por 14 años y traía a sus 2 esposas, sus hijos y todos sus siervos, dice que cuando llegaron nuevamente donde le había aparecido el Señor, donde le había aparecido aquella escalera donde miraba que ángeles subían y bajaban y que vio que Dios estaba sobre la escalera, que dice que él también, dice que aquella piedra que agarró de aquel bagaje, dice que cuando se levantó, que vio todo eso, dijo verdaderamente, aquí es puerta de Dios, templo de Dios, casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Dice que ungió aquella piedra y dijo, ¿verdad? Y la puso allí por testigo, ¿verdad? Dice que allí en ese mismo lugar le dijo al Señor, sube, nuevamente, ¿verdad? Y dice que aquel hombre le dijo, mañana por la mañana vamos a subir a adorar el nombre de Jehová, donde me apareció cuando iba para allá, para donde Betuel, padre de Labán, ¿verdad? Que iba a buscar a su esposa. Y dice que aquella gente, todos los que iban con él, dice que le entregaron los ídolos ajenos y los zarcillos que llevaban en sus orejas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que uno con malicia no puede llegar a la casa de Dios. No puede acercarse a Dios, ¿verdad? Porque la malicia le estorba. Si no lo cree lo que le estoy diciendo, búsquelo, ahí está en el libro de Génesis, parece capítulo 28, 29, por ahí anda. Sí, bendito sea Dios, ¿verdad? Y mire, muchas veces la gente se equivoca, dice, no, es que el que lee, el que más sabe, lo hace para contender, para avergonzar. No, hermano. Si usted cree que uno se siente tranquilo, que lo miren mal. ¿Quién te va a querer echar enemigos por lo que no es de uno, hermano, si todas las almas son de Dios? Todas las almas son de Cristo. Déjelo más fuerte que para el Señor. Pero lo que pasa es que no nos gusta que nos digan la verdad, ¿verdad? Por eso es que no entendemos cuál es el fundamento de este evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de este evangelio? Miren, si en aquel entonces desecharon esa piedra, todavía se sigue desechando, hermano. Porque no queremos edificar nuestra casa espiritual sobre ese fundamento, porque tenemos mucha malicia, ¿verdad? Porque tenemos muchas raíces de amargura. Porque todavía los deseos de los ojos están ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas en nosotros que tendríamos que ya desde tiempo haberla dejado, ¿verdad? Por eso que él dice, acercaos a la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Dice que la piedra del ángulo es la primera piedra que se pone en la base o en el fundamento. Y leímos que el fundamento es soporte. Entonces Jesucristo es el soporte de la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Pablo habla, parece que en 2 de Corintios, dice que el Señor es espíritu. Y donde esté el espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿verdad? Dice que el espíritu de Cristo también estaba en los profetas, ¿verdad? Si usted lo lee más adelantito en
en esta parte que hemos leído de Pedro, más para adelantito, si usted le pone atención, hay algo de que dice de que el Espíritu de Jesucristo estaba en los profetas, ¿verdad? Y por eso que los profetas hablaban de Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, hay una equivocación cuando se dice que es el hombre, el sucesor de Cristo. No, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si Él era el Espíritu, ¿cómo puede ser de que un ejemplo, se dice de que Pedro, ¿verdad? Pedro es la piedra en la que se sostiene la iglesia. Pero ¿cómo puede ser que los apóstoles o Pedro haya sido antes que los profetas? ¿Cómo el espíritu de Pedro puede sostener a los profetas que fueron antes que él? Poder de Dios. Es un poco contradictorio. Porque dice Jesucristo en la oración que les hizo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué él habla antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es posible que el espíritu de Pedro hubiese podido estar antes de la creación? Entonces no tiene fundamento de que Pedro es la piedra que sostiene la iglesia. ¿Verdad que no? Es Jesucristo la roca. Es Jesucristo la piedra de fundamento. Ese es lo más fuerte que es para el Señor. No tiene fundamento, porque Pedro es después de los profetas y no antes. Entonces quien sostenía a los profetas era el Espíritu de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oiga bien, dice que es la piedra angular, pero también es la piedra del ángulo. Dice que ha venido a ser cabeza. Por eso es que le decía que es contradictorio que Pedro sea el que sostiene como piedra la iglesia, ¿verdad? Porque Cristo es la base, pero también es la cabeza. Dice que Él es la cabeza y la iglesia su cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso que es necesario que nuestro Dios le pase plomada, porque Él desde arriba, mira cómo estamos creciendo nosotros. Todo pensamiento no le es encubierto. Si David dice: lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde me iré yo? De tu espíritu, ¿verdad? ¿A dónde? El hombre va a hacer algo en lo oculto, en lo secreto, que va a estar escondido para Dios. Santo. Por eso que Él viene a ser la cabeza, a la diestra de Dios Padre. Pero a su debido tiempo, Él, con todos sus santos, ¿verdad?, vendrá en el reino de su gloria. Dice que los discípulos le preguntaron, cuando aquel joven rico le dijo: Señor, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la salvación? Y él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno y es mi Padre. Y él le dice, ¿verdad?, ¿qué tiene que hacer? Practicar los mandamientos, le dice. ¿Cuáles? Le dice: no matarás, no hurtarás, ¿verdad? Y le comienza a decir todos los mandamientos. Todos los he puesto por obra. Uno te falta, ¿verdad? Vende todo lo que tenéis y repartirlo entre los pobres. Pero dice que aquello no le gustó a aquel hombre. Y oyendo eso también sus discípulos también dice que dijeron: entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Verdad? ¿Quién va a poder ser salvo si este hombre practicaba los mandamientos? Y supuestamente, según la ley de Moisés, el que practica los mandamientos va a ser salvo. Pero ahora viene él y dice que también entra la bondad, la caridad, el amor por el prójimo para poder ser salvo. Y dice que le preguntaron, ¿verdad?,
Dice que le dijo que ellos que habían dejado padre, madre, todo lo que tenían, ¿verdad? Dice que Jesucristo le dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad?, en su reino, la generación que esté en ese momento, dice que va a ser 100 veces más lo que tenía. Y ustedes que han padecido conmigo, les voy a dar que se sienten en su trono. Así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también ustedes, para juzgar las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor también nos indica que es un requisito bien importante hacer la palabra de Dios, ¿verdad? Hacer la palabra de Dios, porque dice de que nosotros también tenemos que ser edificados como casas espirituales, ¿verdad? Y a veces como que nos hace falta, ¿verdad? Pero nuestro Dios ha prometido, hermano, ¿verdad?, que dice que todo aquel que se acerque a Él no será avergonzado, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 28, 16, dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo, oiga bien, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así dice la palabra, ¿verdad? Ha sido piedra aprobada. Dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Dice: puse mi rostro como pedernal, ¿verdad? Dice que no lo apartó de disputos ni de injurias. Y dice que dio su rostro a los que mesaban su barba. Libro de Isaías, capítulo 50, me parece que dice así. Tal vez no lo digo exactamente como está escrito, pero hay unas palabras así, ¿verdad? Entonces, hermano, imagínense lo que Él tuvo que padecer por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Sí, aleluya. Por eso Él quiere que nosotros seamos edificados en Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos, como decía la palabra, que dice que cuando aquella casa, ¿verdad?, vino aquel río con ímpetu, dice que aquella casa no fue conmovida, aquella casa no se removió. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca, ¿verdad? Hay poder en Cristo Jesús. Entonces es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Dice que cuando Él cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, ¿verdad? Porque dice Pablo, hermano, en el libro de Corintios, dice que él como perito arquitecto ya puso el fundamento. Si alguno sobreedifica, que sobreedifique sobre el fundamento que ya está puesto, ¿verdad? Por tanto, no es pensamiento humano ni es pensamiento de hombre que yo venga a decir aquí: todos los que están aquí van a ser salvos, o todos los que están aquí van a ser condenados. No, es como cada quien y cada uno estemos edificando, ¿verdad? Porque yo siendo tal vez el más perverso y más pícaro, usted puede decir: aquí está el hermano fulanito, tu hermano es un ejemplo. Pero tal vez aquí, ¿qué hay afuera? ¿Verdad? ¿Qué hay afuera? Por eso que Pablo dice, ¿verdad?, que él ya puso el fundamento. Y en aquel tiempo, acuérdense, hermanos, que los judíos no creían en Jesucristo, ¿verdad? No creían en Jesucristo, sino de que el hablar de Cristo, dicen que aquellos los azotaron y los metieron a la cárcel, y al siguiente día los sacaron porque había aquel gran alboroto, pero les dijeron: los vamos a soltar, pero ya no hablen en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Ya no hablen en el nombre de Jesucristo. Por eso que Pablo dice
que él como perito arquitecto ya puso el fundamento. Si alguno sobreedifica, ya no tiene que poner fundamento. O sea que lo que yo piense de la vida del cristiano, si va basado en la palabra, tiene fundamento, ¿verdad? Si va basado a la palabra, tiene fundamento. Pero si nosotros pensamos y decimos, no, hombre, pero es que fíjense de que en la Navidad, pues, ¿qué malo va a ser si se celebra el nacimiento de Jesucristo? ¿Verdad? ¿Se oye bonito o no? Y cualquiera lo puede imitar porque se está celebrando un nacimiento y el nacimiento del rey más grande. Pero ¿dónde está el fundamento? Poder de Dios. Aleluya. Ese es el problema. ¿Dónde está el fundamento? Ahí está el problema. Entonces por eso le digo, Pablo dice que el que sobreedifica, ya el fundamento ya está puesto, Sí, amén. Así es. ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, si es que verdaderamente queremos padecer y llevar la cruz de Cristo, tenemos que, como dice la palabra, ¿verdad? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante, ¿verdad? Miren, y a nosotros, pues nos gusta el montón de celebración, ¿verdad? Y hablando de celebración, creo que ayer, creo que comenzó una fiesta de los judíos y termina ahora, sí. Bendito sea Dios, parece que hubieron 2 muertos en Alemania. Estaban en el Yom Kippur y en una sinagoga parece que hubo un tiroteo y mataron 2 judíos, parece. Estaba leyendo las noticias, ¿verdad? Entonces, hermano, hay cosas de que nosotros las podemos ver que se parecen buenas, pero si no son fundamentadas en la palabra, pues no tendrían que ser practicadas, ¿verdad? Vamos a, bendito sea Dios, Primera de Corintios 3:11, poderoso Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Poderoso es Dios, aleluya. Primera de Corintios 3, Gloria a 11 al Dios. 15, hermano. Ahí vamos a encontrar, dice, porque nadie puede, mire lo, vamos, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Mire lo que dice, lo que le decía, ¿verdad? Ya el fundamento, dice él, ya está puesto, ¿verdad? Y el fundamento es Jesucristo. Amén. Así es, bendito Dios. Dice la palabra de Dios de que cuando llegaron a aquel desierto, que aquel pueblo de Israel, ¿verdad?, se enardeció y casi apedrean a Moisés y a Aarón. Dice que aquellos hombres vinieron y se postraron. Bendito sea Dios. Y dice que Jehová también estaba un poco irritado, ¿verdad? Pero le dice, háblale a la peña, que ella le va a dar agua para el pueblo y para su ganado, ¿verdad? Pero dice que aquel Moisés, airado, dice que la golpeó, ¿verdad? Dice que la golpeó y Jehová le reclamó aún y le dijo, ¿verdad?, de que por cuanto no le había glorificado,
¿verdad? No entraría a la tierra prometida. Pero Pablo habla de esta manera. Miren lo que dice, siempre más para adelantito, en el libro de Corintios, capítulo 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Oiga bien, ¿a dónde? Dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bendito sea Dios. Entonces, como podemos ver, hermano, es Cristo el que nos sostiene. Es Cristo en el que nosotros tenemos que edificar nuestra creencia, nuestra vida espiritual. Ese es lo más fuerte que es para nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya. Poder de Dios. Hay poder en Jesús. Entonces, hermano, ¿verdad? No podemos nosotros decir que podemos ser salvos. El hombre verdaderamente, en la palabra que leyó mi hermano, ¿verdad? Vladimir, en el último verso decía, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos estamos destituidos, perdón, hermano, en el libro de Romanos capítulo 3, ¿verdad? Que dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos habíamos pecado. Por tanto, el pecado es herencia para el hombre. Usted y yo, no importa lo que nosotros hagamos, seamos buenos o seamos malos, ¿verdad? Por cuanto Adán pecó, dice que el pecado y la muerte entraron por un hombre, pero también por un hombre es la salvación. Amén, bendito Dios. Y ese es Jesucristo. Si bien es cierto, hermano, de que tal vez el ser humano no anda matando, no anda robando, ¿verdad? No anda tal vez arrastrando mujeres, pero ya el pecado es herencia para todo ser humano, para todo hombre, ¿verdad? El único que puede rescatar nuestras almas y nuestra vida es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Dice de que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado, ¿verdad? Entonces, los amigos que están en este lugar, Aleluya. como les decía, son el adorno de la casa, pero Dios los ha traído con un propósito, ¿verdad? En el Señor no hay coincidencia, sino que hay propósitos, ¿verdad? Y Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos por Él, ¿verdad? Independientemente cuál sea la condición del hombre, ¿verdad? No importa su posición social, no importa su elocuencia, no importa quién haya sido. Lo importante es de que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma, ¿verdad? Porque Él es el único que puede guardar nuestra alma del día grande y temible que ha de venir para la humanidad. Y todo aquel que esté escondido en Cristo Jesús, dice que va a ser salvo. Mas todo aquel que no le haya confesado, ¿verdad? Porque usted puede escuchar la palabra de Dios, pero dice que, bendito sea Dios, que con el corazón se cree, ¿verdad? Para justicia. Pero hay necesidad de confesar con nuestra boca para poder ser salvo. Si es de que en este día, en esta noche, al amigo que está en este lugar, Dios le ha traído para salvarle. Dios lo quiere librar de los juicios que ya están predestinados para esta tierra, ¿verdad? Dice de que el sol
va a dejar de dar su resplandor, va a dejar de dar su luz, y la luna va a ser herida también. Las aguas se convertirán en sangre, la tierra dejará de dar su fruto. De los cielos dice que van a llover granizo y fuego, ¿verdad? ¿Quién podrá esconderse de aquel que está en pie, del rostro de aquel que está en pie para juzgar la tierra? ¿Verdad? Si es que yo le digo en esta noche, amigo que está en este lugar, Dios le ha traído con un propósito. Dios le ha traído con el propósito de salvarle, independientemente de su condición. Él no le va a preguntar qué es lo que has hecho o qué es lo que dejaste de hacer, qué es lo que tenés para ofrecerme o qué es lo que no tenés. Solo necesita que usted le confiese con su boca y Él perdonará sus pecados. Porque Él dice que vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Esos 39 latigazos que cayeron sobre su lomo eran para pagar mis pecados y sus pecados. Era para librarnos de la condenación y el fuego eterno. Era para librarlo de aquel lago que arde con fuego y azufre. Yo le pregunto en esta noche, yo le digo en esta noche, es el momento apropiado, es el día indicado. Dios quiere preservarle para la eternidad, porque la palabra de Dios nos dice de que esta vida que nosotros tenemos es pasajera. Donde comienza la verdadera vida es cuando nosotros entregamos este aliento y este cuerpo vuelve a la tierra. Entonces viene la verdadera vida. Ahorita estamos de pasada, somos peregrinos. De usted depende que lo que vaya a resonar por la eternidad sea para gozo o sea para tormento eterno. ¿Verdad? De usted depende. Dice G. Ávila en una predicación, dice que él estaba en una campaña y le dijo hacerle el llamado a cierta persona que estaba en ese lugar, porque es el último llamado que se le va a hacer. Dice que le hizo el llamado a aquel hombre, y aquel hombre, en vez de aceptar el llamado, dice que salió enojado, salió descontento. Dice que al llegar a su casa tuvo problemas con el compañero de cuarto, agarró un cuchillo y se lo encestó. Entonces dice que el Espíritu Santo quería salvarle. Jesucristo quería librarlo, porque Él conoce lo que ha de venir para nuestra vida. Usted y yo, usted me mira a mí, pero ni yo sé lo que puede venir para usted en los próximos 5 o 10 minutos, ni usted sabe lo que puede venir para mí en los próximos 5 o 10 minutos. Mas el que todo lo sabe, mas el que todo lo puede, Él lo ha traído con un propósito. No permita que su vida vaya a caer al lamento eterno, ¿verdad? Hemos estado hablando de que Cristo es el que edifica, pero también Él es el que salva. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que ha tirado a lo profundo de la mar nuestros pecados y ha puesto a sus espaldas nuestras rebeliones y las ha disuelto como polvo y no se acuerda de ellas, ¿verdad? Tiene que yo le invito en esta noche a todo aquel que ha venido por primera vez, por segunda vez o por tercera vez, ¿verdad? No le estamos tirando sentencia de ninguna manera, ¿verdad? Pero
La oportunidad es ahora. El día de mañana nadie puede decir, ¿verdad? Voy a hacer esto porque no lo sabemos. Voy a disponer de esto porque no lo sabemos, ¿verdad? Yo soy muy poco para hablar de esta manera. Pero Dios sabe lo que hace. Y Él sabe por qué ha puesto estas palabras en mi boca, ¿verdad? Yo les invito. Eso es lo más fuerte que es para el Señor. Él se merece toda honra y toda gloria, porque Él pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Imagínense qué tan importantes somos nosotros los seres humanos para nuestro Dios, que con solo confesar su nombre y aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, dice que los ángeles se regocijan y aún hay fiesta en los cielos mismos. Imagínense cuán importantes somos nosotros para Dios, y muchas veces nosotros despreciamos al Hijo de Dios, no al hijo de un hombre, al Hijo de Dios, el soberano, el supremo, el sublime, el todopoderoso. ¿Por qué? Por vanidad de este mundo. Porque nos duele dejar aquello que amamos, pero los va a llevar a la perdición. Pero los va a llevar a la condenación. Vamos a perder nuestra alma. No hay tal rescate que nosotros podamos ofrecer para que nuestra alma pueda ser salva. Y el rescate ya está hecho. Jesucristo dio su vida por usted y por mí. No lo desprecien esta noche. Llévelo a su corazón, llévelo a su hogar, llévelo a su casa y hágalo Señor y dueño de su vida. Póngase sobre sus pies. Amado Dios y Padre que estás en gloria, Señor eterno, yo te doy gracias, Padre, porque tú tienes misericordia, Señor. Padre amado, yo no puedo hacer nada, es tu Espíritu Santo, Señor eterno, el que va a hacer la obra, Padre. Es tu Santo Espíritu, Rey de gloria, el que va a rescatar las almas, Padre. El llamado está hecho.